También es verdad que estas dos Chinas tampoco hay que pintarlas como la China tradicional, más chapada a la antigua, más retrógrada, y la China moderna, increíble, alucinante, maravillosa. Tampoco es así. La cosa es mucho más complicada de lo que parece, ¿no? Tampoco son dos mundos completamente separados. Pero otra cosa unida a estas dos Chinas de las que os he hablado, las dos Chinas que son, como digo, visibles en las propias ciudades. Había escuchado hablar mucha gente de España de lo increíble que era la sociedad china, del ejemplo que suponía en cuanto a una sociedad que todavía conservaba sus valores tradicionales, valores como la familia, valores como el amor por el trabajo, el amor por la naturaleza, etcétera, etcétera. Y es que mucha gente en España, pues eso, en este mundo occidental, moderno, desvirtuado en el que vivimos, pues digamos que pone como ejemplo a la sociedad china como ejemplo de sociedad que todavía conserva esos valores positivos para la civilización. Lo que yo me he encontrado está bastante alejado de eso. Occidente, desde luego que no está para dar ejemplos en cuanto a moral, en cuanto a ética, en cuanto a comportamiento, para nada. Pero lo que me he encontrado yo es una sociedad en general alfabetizada, es verdad, pero muy inculta. Cuando hablabas, por ejemplo, con personas normales, no sé, gente que ejercía cualquier oficio, taxistas, dependientes de cualquier tienda, conocían, por ejemplo, un mínimo de su historia, eran capaces de repetir una tras otra las diferentes dinastías de la historia china, pero cuando les preguntabas un poquito más allá, cuando intentabas ir un poquito más allá y preguntabas sobre el trasfondo de, yo que sé, de un monumento concreto de una ciudad, por ejemplo, o sobre la historia de un tal rey o un tal estado, o sobre una época en concreto de la historia china, ahí se terminaba su conocimiento. Y esto se parece, por ejemplo, a lo que pasaba en España, ¿no? También en la dictadura, otro estado autoritario que les obligaba a nuestros antepasados a recitar de memoria casi los diferentes reinos, las diferentes épocas del Estado español, y así es como nuestros abuelos recitaban de memoria de pe a pa pues, el nombre de todos los reyes godos, por ejemplo, sin conocer, ni mucho menos, la verdadera historia de España, de forma crítica. Uno por uno. Hostia, esto es matemáticas. Quita bicho. Pues en China es exactamente lo mismo. Los chinos no conocen absolutamente nada o prácticamente nada de su historia, al menos no de forma crítica, al menos no conocen la historia de forma en la que puedan usar esa información para tener un análisis mínimamente crítico, y simplemente se limitan a poder repetir las diferentes dinastías, los diferentes emperadores que han podido gobernar el Estado chino y sobre todo que han podido contribuir a hacer grande a su Estado. ¡España! Y esta es otra cualidad que me he encontrado cuando he hablado con algunos chinos. Son muy nacionalistas, quieren mucho a China, y esto, como digo, se traslada a diferentes ámbitos de la vida. Hablan poco de política o casi nada. La política es algo de lo que se encarga el partido, pero que a la inmensa mayoría de la población no le interesa. Se comentan algunas noticias del extranjero, se comenta lo loco que está Trump o lo injusta que es X guerra, pero de los asuntos internos chinos nadie dice ni mu, y evidentemente nadie se lanza a la calle para protestar. Pero como digo, nadie habla de política, y el conocimiento real de la historia y de la sociedad y de la humanidad que tienen los chinos es muy limitada. Otra crítica que hacen muchas personas aquí en Occidente es que la sociedad es muy superficial, que los mensajes que se lanzan en redes sociales por parte de diferentes medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación de masas, que lo que consume la gran mayoría de la población son contenidos muy superficiales, ¿no? Pues en esa sociedad tan avanzada, tan moralmente superior como dicen algunos que es la China, yo me he encontrado exactamente lo mismo. Una sociedad en la que no hay TikTok, no hay Google, no hay YouTube, pero tienen sus equivalentes chinos, y donde la juventud utiliza todas esas herramientas que aporta la tecnología para entretenerse de la misma manera que lo hacen los jóvenes aquí. Las calles estaban llenas de TikTokers haciendo IRL, haciendo directos, hablando, comentando sobre, no sé, sobre el cosplay de turno, personas vistiéndose por la calle de su personaje anime favorito, haciendo los bailes de moda mirando a cámara, personas pasando el fin de semana, días enteros en un centro comercial, tomándose su matcha favorito, subiendo el post a redes sociales, cómo se toma el matcha, cómo se toma el café, lo bonito que es el nuevo escaparate de Zara y lo entretenido que es gastarse su sueldo en unos zapatos más bonitos, en una cámara más moderna o en el nuevo iPhone que acaba de salir. ¡Cállese y coja mi dinero! Que, como digo, son formas de entretenimiento y formas de pasar tu tiempo 100% aceptables y que no suponen ningún problema, pero que desde luego no son tampoco muy profundas y que no me han parecido nada
diferente a lo que hace la gente aquí. De hecho, al contrario, las grandes ciudades, la juventud, al menos aquella que he visto yo, me ha parecido todavía más consumista, todavía más obsesionada por lo nuevo, por el gasto, por el comprar, por el consumismo, por las redes sociales incluso, que la gente aquí, por ejemplo, donde yo vivo. Es una impresión, no he vivido años en China como para tener una opinión fundamentada, pero desde luego superficialidad he visto, y mucho. ¡Que no estamos tan mal, hombre! Y es que es normal, en los últimos 20-30 años la vida en China ha cambiado muchísimo, la forma de vivir de los chinos ha cambiado drásticamente en apenas una generación, y con ello la mentalidad de los chinos también está cambiando. Muchos hablan de que nos van a comer, de que los chinos tienen una mentalidad absolutamente diferente, que se van a comer el mundo. Se están comiendo el mundo y eso es un hecho, pero la realidad es que la sociedad china se está también acomodando y es normal. Los chinos viven cada vez mejor y la sociedad que yo me he encontrado, al menos aquella que me he encontrado en las grandes ciudades, es una sociedad también muy acomodada, una sociedad que es consciente del gran desarrollo, del gran avance en materia de nivel de vida que han tenido en las últimas décadas y que por lo tanto es una sociedad con la tripa bastante llena. Entonces, como digo, una juventud conformista, con la tripa bastante llena, los paralelismos con Occidente son bastante más grandes de lo que dice alguno. Eso sí, lo que hay que aceptar es que los chinos han cambiado por completo, como digo, su vida, el nivel de vida ha aumentado enormemente en China, nadie muere de hambre hoy en día en China, ni mucho menos, pero el precio que han tenido que pagar los chinos se nota, también se siente. Y es que hay que dejarlo claro, por si alguno tiene alguna duda, los chinos viven bajo una dictadura. Y esta dictadura del partido único se nota, se siente. La seguridad en las calles es evidente, no hay ninguna sensación de peligro en las calles. Cuando recorres callejones, zonas más oscuras, zonas un poquito menos transcurridas de la ciudad, se nota que hay una seguridad, se nota que hay un control, que hay una vigilancia, y eso, al menos la seguridad, es un punto positivo. Pero también hay que dejar claro que la vigilancia, como digo, es palpable, se nota. Hay miles, cientos de cámaras instaladas por las calles, las cámaras en cada cruce, en cada semáforo, en cada esquina tienes una cámara, y la sensación de vigilancia es permanente y es algo que choca si vienes desde Occidente. Añadido a esto, hay una presencia policial evidente, mayor, mucho mayor que cualquier ciudad occidental. Como digo, en las esquinas, en las plazas públicas, en los monumentos, incluso cortando alguna de las calles, ejerciendo algún tipo de control rutinario, policías a montones, cientos de policías, coches patrulla, y como digo, unido al tema de las cámaras, hace que te sientas continuamente vigilado. Esto hay que decirlo. El tema de la presencia policial, el tema de las cámaras podría ser algo positivo para el tema de la seguridad, pero es verdad que el control, sobre todo que el poder, está muy centralizado. Hay una centralización, una acumulación de poder evidente que hace que los discursos tengan que ser obligatoriamente unidireccionales. Y esto es un problema. Mucha de la juventud que me he encontrado, juventud que desde hace algunas décadas quiere asomar la cabeza por la ventana, tiene acceso, por ejemplo, a redes sociales extranjeras. Muchos de los chinos que me he encontrado, chinos jóvenes, utilizan VPNs a diario para descargarse Instagram, descargarse Google, YouTube, cosa que en teoría no pueden hacer, pero que hacen para tener noticias del exterior y para evidentemente nutrirse de muchas de las corrientes ideológicas de pensamiento que el régimen chino no contempla. Y os voy a contar un caso de una chica que me contaba sobre una polémica que hubo en la ciudad de Shanghái varios años después del COVID. Pues resulta que hace un par de años, como cada año, los habitantes de Shanghái pensaban en disfrazarse cuando llegaban las fechas de Halloween, pero algún año después del COVID, algunas personas aprovecharon esa fecha tan señalada para disfrazarse de algunos oficios. Algunos se disfrazaban, por ejemplo, de enfermeros que realizaban las pruebas, las típicas pruebas de la nariz del COVID. Oh, that hurt. I know, it's... Okay. Otros, por ejemplo, se disfrazaban de policías exigiendo la prueba, el test negativo de COVID. Es decir, parte de la población parece que aprovechó este contexto de disfrazarse en Halloween para, bueno, realizar una pequeña sátira, una pequeña crítica al régimen, a ese control en época de pandemia. Pues las autoridades chinas se dieron cuenta y rápidamente limitaron esa posibilidad de disfrazarse en el Halloween que se acercaba. Los periódicos locales de Shanghái se hicieron eco de la noticia, de la posibilidad de que las autoridades de Shanghái limitaran la posibilidad de disfrazarse en Halloween, y esta chica me contaba cómo ella había visto esta noticia en uno de los periódicos y le había enviado a una amiga suya esa misma noticia, comentándole su sorpresa, ¿no?, por el hecho de que se limitasen los disfraces en Halloween. Bueno, pues ni 24 horas tardaron los policías de la ciudad de Shanghái en tocar a la puerta de esta chica. A las 2-3 de la madrugada tocaban su puerta y le dijeron que la acompañaran a la comisaría más cercana, le hicieron toda una serie de preguntas
preguntas de por qué había enviado esa noticia, que qué buscaba enviando esa noticia, que qué motivos tenía para enviarla, qué motivos tenía para interesarse en esa cuestión. Toda una serie de preguntas a esa pobre chica que lo único que había hecho era leer una noticia en el periódico y compartirla con su amiga. Bueno, esto es un pequeño ejemplo del control al que están expuestos todos los chinos. La realidad es que la policía lleva un control exhaustivo de todos ellos, las autoridades están siempre cerca de todo lo que puede pasar por debajo de la superficie. No le interesa, por supuesto, al Estado chino que surja ningún tipo de corriente de carácter insurreccional, por así decirlo, y ya lo veis que están marcados en corto. Por lo que no, vamos a dejar también de vanagloriarnos, de poner al régimen chino como si fuese una especie de utopía. China es una dictadura y la dictadura, el control, la vigilancia se siente, se palpa, es evidente. Pues bueno, esta ha sido la primera parte de este vídeo. Os quería comentar algunas cosas, algunas conclusiones que había sacado en mi viaje a China. Como digo, esas ciudades inmensas, esa masa poblacional increíble, se siente, se palpa en las ciudades. Esos dos mundos que os he descrito, esa China más humilde, esa China más moderna, que tienen formas de comportarse, formas de existir muy diferentes y que también se siente, también es palpable. Y ese estado de control, de vigilancia permanente al que están sometidos los chinos, pero que, como digo, al menos en su mayoría están adaptados y están contentos los chinos, también se siente, también es evidente cuando viajas al gran país asiático. Nada más, lo dejamos por aquí, haremos una segunda parte, por lo menos una segunda parte de este vídeo, hablando un poco de la historia de China, de la arqueología de China, de todo aquello que me he encontrado en los yacimientos, en las zonas más históricas, cómo tratan los chinos la historia, cómo tratan los chinos su patrimonio, cómo tratan la arqueología, algunas particularidades de cómo enfocan los chinos, el Estado chino y también los chinos, la sociedad china, su gran historia milenaria. Nada más, me hacéis un favor si os suscribís, si le das a like y si compartís el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.